Cuando hablamos del derecho romano, tenemos que hablar de la historia de Roma. Hay que entender cada periodo con su organización social, política, cuáles eran las fuentes del derecho y cuáles son los hechos importantes que marcan un cambio. Lo primero que hay que hacer es ver unas fechas que son fundamentales para esto. La fundación de Roma se va a dar en el 753 y va a tener como forma de gobierno la monarquía. Esta va a durar hasta el 451-450 a.C. Luego vamos a tener la república hasta el año 27 a.C. Y a partir de acá vamos a tener el imperio. Primero el principado desde el 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo. Después el dominado desde el 284 a.C. hasta el 526. Después vamos a tener el periodo justiniano hasta el 565. Y después, desde el 565 hasta 1453, con la caída del Imperio Romano del Oriente, vamos a tener el periodo post-justiniano. El doctor Costa nos va a decir que el derecho romano sigue vigente hasta hoy en día. Entonces va a separar el derecho romano en dos etapas propiamente dichas. La primera etapa es la de producción del derecho romano. Esta etapa va a ir desde el 753, con la fundación de Roma, hasta el 530-34 después de Cristo, con el Corpus Juris Civile. Desde esta fecha hasta la actualidad vamos a tener el resurgir del derecho romano. Pero vayamos a la primera etapa. La primera etapa es de producción del derecho romano y se va a dividir en tres. Una primera etapa de quietud, donde tenemos un derecho oral, que es la costumbre, las mores maiorum. Una segunda etapa que es la dinámica, donde tenemos como principal motor creador el derecho honorario. Y por último, desde el 118 con el edicto perpetuo de Salvio Juliano hasta el Corpus Juris Civile del 530-34, la etapa estática que se encarga de la compilación de lo que era todo el derecho hasta esa época. Luego vamos a tener lo que es el resurgir del derecho romano a partir del Corpus Juris Civile, con una primera etapa de sobrevivencia desde el Corpus hasta principios del siglo XII, con la Escuela de Bolonia, donde acá esta etapa de sobrevivencia permite que el derecho romano sobreviva. Después tenemos desde principios del siglo XII hasta el 1804, con el Código de Napoleón, la etapa del Renacimiento, donde renace, se advierten sus grandes virtudes, lo avanzado que era este derecho para su época. Y por último, desde 1804, con el Código de Napoleón, tenemos la Transfiguración, donde el derecho romano es actualizado al mundo moderno. Como vemos acá en esta línea, previa a la fundación de Roma, lo que teníamos eran culturas prerrománicas de origen indoeuropeo. Estos eran grupos sociales primitivos bajo el liderazgo de un jefe o paterfamilia. Y lo importante de esto es entender que la familia en Roma surge como una institución política anterior a las civitas. Civitas es la ciudad-estado, ¿no? Lo que los griegos llamaban polis. Este conjunto de familias
que reconocían un antepasado en común son denominados gens. Bueno, vamos a la fundación de Roma. En el 753 se da la fundación de Roma. Esta es la fecha que se toma. Y se toma la fecha de la leyenda. Hay dos formas de pensar en la fundación de Roma. A partir de la leyenda, que es la clásica historia de Rómulo y Remo, donde básicamente se dice que Eneas huye de Troya y tras algunas peripecias llega a la región del Lacio. Se casa con la hija del rey latino y tienen un hijo. Después de varios años se encontraba en el trono de Alba Longa Prócax. Este rey, antes de morir, designa como su sucesor a uno de sus hijos, que era Númitor, y por otro lado tenía otro hijo que era Amulio. Amulio, como tenía envidia de esto y no estaba de acuerdo con la decisión de su padre, decide hacer un levantamiento y saca del trono a Númitor. Además de esto, toma a su hija y la designa como Virgen Vestal. ¿Qué es lo que pasa? Esta virgen tiene un amorío con el dios Marte y de esa unión nacen Rómulo y Remo. Enterado de esto, su tío Amulio ordena que la maten enterrándola. ¿Por qué la enterraba? Porque no se podía derramar la sangre de una virgen vestal. Y ordena que sus hijos Rómulo y Remo sean arrojados en una canasta al río Tébere. Los arroja, por fortuna estos niños llegan a la costa, son amamantados por una loba, que es la clásica imagen de la loba amamantando a los dos hermanos. Y después los cría un pastor. Con el tiempo ellos crecen, se enteran de su verdadero origen, entonces regresan a Alba Longa, destronan a su tío y ponen en el trono a su tío abuelo, ¿no? Ponen en el trono a su abuelo Númitor. Este en agradecimiento les permite fundar una ciudad. La ciudad que van a fundar es Roma. Por designio de los dioses, quien termina siendo beneficiado para fundarla es Rómulo. Cuenta la leyenda que tienen un enfrentamiento Rómulo y Remo porque cuando estaba marcando con el arado el lugar por donde se iban a construir las murallas de la ciudad, Remo atraviesa por encima de estos surcos que tenían carácter sagrado, por lo cual el castigo que recibe es la muerte. Bueno, esta es la leyenda. Ahora, ¿cuáles son las hipótesis científicas, las consideraciones históricas que nos hablan de la fundación de Roma? Bueno, lo primero a hablar es que es fundada por etruscos, que es una de las tantas ciudades que habían sido fundadas por los etruscos. Otro va a decir que es de origen latino Roma y que luego se ve influenciada por los etruscos. Otra hipótesis es que proviene de la evolución que tienen las gens, típico de todas las ciudades, estado de estas zonas. Y por último, y esta es la hipótesis que considera con mayor fundamento el doctor Costa, la necesidad de autodefensa. ¿En qué consistía esto? Las distintas gens se agrupan para autodefenderse ante la amenaza de un enemigo extranjero. Ahora, ¿por qué cree esto? Bueno, lo que va a decir es, primero, hay una similitud estructural política entre las gens y las cívitas.
La idea de un pater familia y la idea de un rey, la idea de un consejo de notables y el senado, la idea también va a hablar de la protección jurídica del pater. Después también el hecho de que los comicios curiados permitían la creación de nuevas gens, el surgimiento de nuevas gens. Y por otro lado el sustrato cultural común, la lengua, la forma de vida, distintas cuestiones que hacían entender que eran gens que tenían un origen similar, las que se terminan agrupando para crear esta ciudad-estado, las civitas. Bueno, cada vez que hablemos de un periodo, es importante hablar de la organización social, la organización política, la organización religiosa, las fuentes del derecho y ciertos hechos que son fundamentales para entender las modificaciones que sufre Roma. La monarquía propiamente dicha va a ir del 753 al 451-450 a.C. No tomamos la fecha del 509 donde cae Tarquino el Soberbio, sino que vamos a tomar la creación de la ley de las 12 tablas del 451-450 como el fin de la monarquía y principio de la república. Vamos a ir primero por la organización política. Bueno, primero hay que decir que había 3 órganos. El primero era el rey, que era el jefe político, religioso, militar y judicial. Por otro lado teníamos el Senado, que era la asamblea de paterfamilias. Entre sus funciones asesoraba al rey, da conformidad a las decisiones comiciales y ejercía la reyesía interina, o sea, el interrex. Por otro lado, también teníamos los comicios, que eran la asamblea de todos los ciudadanos. Los comicios curiados teníamos. Estos se dividían en 3 tribus: latinos, sabinos y etruscos. A su vez, cada tribu se dividía en 10 curias, por lo cual teníamos 30 curias. ¿Cómo era la votación? Cada curia debatía y tomaba una decisión, y esto implicaba un voto. Quien conseguía 16 votos, o sea, mayoría absoluta, ganaba la votación. Pasamos a la organización social. Teníamos patricios, que eran los descendientes de las familias fundadoras. Estos eran los ciudadanos romanos, tenían básicamente todos los derechos. Después tenemos los plebeyos, que eran hombres libres. Y por último, en menor medida, teníamos la clientela, que eran hombres libres bajo protección de un pater. Este vínculo entre el pater y el cliente tenía carácter religioso. Si no lo cumplían, si no lo respetaban, tenían sanciones. Ahora, organización religiosa. Por un lado estaba el rey, que era el jefe supremo del culto. Y por otro lado teníamos los colegios, que tenían funciones particulares. Estaba primero el colegio de pontífices, que era encargado de conservar, interpretar y aplicar las normas religiosas, el FAS, ¿no? Era el derecho religioso. Después tenemos el colegio de augures, que consultaba la voluntad de los dioses. Y después tenemos el colegio de los feciales, que se encargaba de los asuntos de carácter internacional. Por otro lado, vamos a hablar de la fuente del derecho. Durante la monarquía solamente vamos a tener las mores maiorum, que es la costumbre. La costumbre tiene un carácter oral, no era un derecho escrito. Y acá lo que tenemos es que tanto el ius, que era el derecho, como el fas, que era lo religioso, estaban mezclados. El derecho era un derecho religioso, no había una división que se va a ir dando después con el tiempo a través de la separación
de lo que sería el derecho de la religión. En un primer momento, durante la monarquía, están mezclados. Ahora vamos a pasar a los reyes. Los reyes fueron 7. Rómulo, que es quien funda Roma en el 753 hasta el 716. Numa Pompilio hasta el 674. Tulio Hostilio hasta el 642, Anco Marcio hasta el 616, Tarquino Prisco, conocido como Tarquino el Antiguo, hasta el 579, Servio Tulio hasta el 534 y por último, hasta el 509, Tarquino el Soberbio. Este fue el último, pero ¿qué pasa? Nosotros no vamos a tomar la caída de Tarquino el Soberbio para hablar del fin de la monarquía y el principio de la república, sino que vamos a tomar la ley de las 12 tablas del año 451-450. Todo esto siempre antes de Cristo estamos hablando. Para hablar del cambio y del paso de la monarquía a la república siempre hay que hablar de una crisis, en este caso crisis de la monarquía. Siempre hay que entender que los cambios en los procesos se van a dar a través de distintos hechos, distintos procesos. No son de la noche a la mañana nunca los cambios, sino que hay hechos importantes que van a dar el comienzo, que van a dar el paso y que en un momento vamos a ver ya el cambio producido. Por eso nosotros no vamos a tomar la caída de Tarquino el Soberbio, sino que vamos a tomar la ley de las 12 tablas. Pero para hablar de la crisis de la monarquía hay que empezar a hablar de las reformas que se le atribuyen a Servio Tulio. ¿En qué consistían estas reformas? Primero, va a dividir la población en 4 tribus según el domicilio. Esto es importante porque ya no se toma la etnia como antes, donde se dividía entre latinos, sabinos y etruscos, sino que la división va a ser según el domicilio. Por otro lado, se divide a la población en 5 clases según su riqueza. ¿Por qué es importante esto? Primero porque tenemos el concepto de domicilio. Y por otro lado, lo que tenemos es la aplicación de un censo. Estos 2 elementos eran muy importantes y avanzados para su época. Ahora, ¿qué pasaba con estas 5 clases en las que se dividía la sociedad? Por un lado, estas iban a pagar tributo y por otro lado prestaban servicio militar. ¿Cómo es la división? En primer término vamos a tener a los caballeros, que están por encima de la primera clase. Estos van a ser divididos en 18 centurias. Eran los más adinerados los caballeros. Si vieron la película Troya, en el principio Máximo va a estar a caballo junto a otros caballeros. Bueno, estos eran los caballeros. Eran las familias más adineradas. Después tenemos la primera clase, que tenía 80 centurias. Eran también los que más dinero tenían. No llegaban al nivel de caballeros, pero eran familias adineradas. Por otro lado, los ingenieros con 2 centurias. La segunda, la tercera y la cuarta clase con 20 centurias cada uno y la quinta con 30 centurias. A su vez tenía 2 centurias más de músicos y 1 centuria más de soldados de reserva. Ahora, quienes no llegaban a los 11.000 ases no iban a pagar tributo, no pagaban impuestos. ¿Cómo se determinaba la riqueza? Bueno, según los ases, según la cantidad de tierras que tuvieran. Entonces, si una persona tenía entre 1.500 ases y 11.000 ases, iba a prestar servicio militar, pero no pagar tributo. Y si ni siquiera llegaba a tener, si ni siquiera poseía 1.500 ases, no pagaba tributo y tampoco prestaba servicio militar. Ahora, ¿cómo era la forma de votación? Cada centuria emitía un voto. Y el orden de votación era desde las clases más altas a las más bajas. Por lo cual, pensemos que si los caballeros y los de primera clase
votaban en conjunto, que no era nada raro porque seguramente tenían intereses muy parecidos, porque estos eran quienes tenían más dinero. Si votaban en conjunto tenían 98 votos, y dado que el total de votos era 193 en total, íbamos a llegar a la conclusión que de votar estos en conjunto ya tenían la mayoría y no necesitaban de convencer al resto de las clases. ¿Esto qué implicaba? Esto implica una situación del ciudadano medio que empeora. ¿Por qué? Porque tiene más compromisos y obligaciones, y a su vez porque es sometido a la voluntad de una minoría más rica. ¿Cuál es el problema de esto? Que se va a ampliar estos enfrentamientos, estas discusiones entre patricios y plebeyos. Primero tenemos las reformas, después tenemos la caída de Tarquino el Soberbio, porque su hijo viola a Lucrecia, entonces se dice que las masas con el cuerpo en brazos fueron y depusieron del trono a Tarquino el Soberbio. Y finalmente todo esto llega a que en el 451, 450 a.C., se dé la ley de las 12 tablas. Esto marca un paso del derecho oral al derecho escrito, donde se pone en las tablas por escrito las mores maiorum, que eran las costumbres de los antepasados. En el 455 se va a crear el decemvirato, que finalmente en el 451 y en el 450 primero van a crear las primeras 10 tablas y después las últimas 2 tablas conformando las 12 tablas. Hasta acá la monarquía.